Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los planos, en la arquitectura de una ley colombiana, que, allá en 2012, buscó levantar un escudo protector mucho más fuerte para los trabajadores. Hablamos de la Ley 1562, esa misma. Y nuestra misión hoy es simple. Vamos a desglosar esta estructura, ver a quién cubre, de qué lo cubre y, sobre todo, cómo funciona la maquinaria detrás. Exacto, que no se quede solo en el papel. Y para eso, nuestra única fuente es la ley misma. Vamos a exprimirla. Y es que es una ley que se lee casi como un manual de cambio de mentalidad. No es solo, pasó un accidente, aquí hay una compensación. No, para nada. Busca rediseñar cómo se piensa el trabajo para que ese accidente, idealmente, pues nunca ocurra. Bueno, vamos a desglosar esto. Y lo primero que salta a la vista y que parece algo menor, pero no lo es un cambio de nombre. Se deja de hablar de salud ocupacional y se empieza a usar seguridad y salud en el trabajo. Suena a que le agregaron palabras, pero ¿qué hay detrás? Es que en esas palabras extra está literalmente toda la filosofía de la ley. Salud ocupacional históricamente era un concepto, digamos, reactivo. O sea, actuaba después. Exacto. Se enfocaba en la enfermedad o el accidente que ya había pasado, en la consecuencia. Lo que hace la ley con este cambio es obligar a las empresas a dejar de ser, por así decirlo, médicos forenses del trabajo. Que solo analizan qué salió mal. Justo, para convertirlas en arquitectos de la seguridad, que diseñen para que nada falle desde el principio. Me gusta esa analogía. Es mover el foco de la ambulancia en el valle a poner una valla en el borde del precipicio. Esa es la analogía perfecta. Seguridad y salud en el trabajo no solo busca prevenir, sino que va un paso más allá. Busca promover el bienestar. Y para que no sea solo una buena intención, la ley crea una herramienta obligatoria, el famoso SGSST, El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. que viene a reemplazar al viejo programa de salud ocupacional. Pero seamos honestos, muchos de esos programas eran carpetas, Llenas de polvo. llenas de papeles que nadie leía. ¿Qué evita que este SGSST se convierta en lo mismo? Esa es una preocupación súper válida. La diferencia clave está en la palabra sistema y en la idea de mejora continua. Un programa es algo que haces una vez y archivas. Cumples el requisito, sí. Un sistema, en cambio, es un organismo vivo. La ley exige que sea un ciclo que no para. Planeas, aplicas, evalúas si funcionó y con base en eso ajustas y vuelves a planear. Es un proceso constante. Entendido. No es un documento, es un proceso. Entonces, si ya tenemos el sistema, la pregunta es, ¿quiénes están dentro? Y al leer el artículo 2, la lista es mucho más larga de lo que uno pensaría. Aquí es donde la ley, digamos, se pone al día con cómo funciona el trabajo hoy. Totalmente. Reconoce que ya no todo es el modelo de fábrica con un contrato a término indefinido. Claro, porque mira esto. Obviamente, los trabajadores dependientes, el caso típico. Pero aquí empieza lo interesante. Contratistas con contratos de prestación de servicios de más de un mes. Y ese es quizá el cambio más grande. Es un universo de gente. Claro, porque la ley está diciendo, la protección no puede depender del tipo de contrato. Si alguien te presta un servicio y asume un riesgo por ello, hay una responsabilidad. Se acaba la excusa de, es contratista, no es mi problema. Luego están los estudiantes, pero con una condición. Si sus prácticas generan un ingreso para la institución o si la actividad es de alto riesgo. Ajá. Y la lista sigue. Jubilados que se reincorporan a trabajar, miembros de agremiaciones e incluso miembros del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, bomberos voluntarios, defensa civil. Exacto. El mensaje es claro. Si estás asumiendo un riesgo para generar valor para alguien, hay una corresponsabilidad. Y ojo, también se abre una puerta a la afiliación voluntaria para otros independientes e informales, pero con una condición que me parece muy inteligente. ¿Cuál? Para cotizar a riesgos laborales, primero tienes que estar cotizando a salud. Ah, claro. No te deja tomar solo un pedazo del seguro. Busca que la red de protección sea integral. Ok, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ya sabemos quiénes están dentro. Ahora, ¿de qué están protegidos? ¿Qué es un accidente de trabajo para esta ley? Porque esto va mucho, pero mucho más allá de resbalarse en la oficina.
La definición es súper amplia porque se basa en un solo principio: el nexo causal, la conexión con el trabajo. Eso. Si puedes conectar el evento con la relación laboral, es muy probable que sea un accidente de trabajo. Claro, empieza con lo obvio, un suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo. Pero luego, por ejemplo, es accidente lo que ocurre ejecutando una orden del empleador, incluso fuera del lugar y del horario. Son las 8 de la noche. Te llama tu jefe. Necesito que vayas ya a la oficina a recoger unos papeles. Sales de tu casa, tienes un accidente en el camino. Eso es accidente laboral. Bajo esta ley sí, porque la causa directa de que estuvieras en la calle a esa hora fue una orden de tu empleador. El transporte, el traslado casa-trabajo. Pero aquí es específico, ¿no? Muy específico. Solo cuenta si el transporte lo suministra el empleador. O sea, si me subo a la ruta de la empresa. Exacto. Desde que te subes a esa ruta, ya estás bajo el paraguas de protección. La lógica es que ese bus es en esencia una extensión de la oficina. Y ahora vienen los que siempre generan debate. El que ocurre durante una función sindical, incluso en permiso. Y mi favorito, el que se produce en actividades recreativas o deportivas organizadas por la empresa. El clásico torneo de fútbol de fin de año. Sí, donde el gerente de contabilidad se lesiona tratando de ser una chilena. Ese mismo. Si la empresa lo organizó, puso las camisetas y los equipos son en representación del departamento, ese esguince es un accidente de trabajo. Increíble. Es que la lógica es que la empresa fomenta esa actividad para mejorar el clima laboral, para construir equipo. En el fondo, es una actividad en beneficio del empleador. Entiendo. El riesgo asociado también es su responsabilidad. Y claro, no todo es un golpe. El artículo 4 habla de la enfermedad laboral. Correcto. Y la diferencia es clave. El accidente es una foto, un instante. La enfermedad es una película, un proceso largo. Como la enfermedad pulmonar de un minero. O el síndrome del túnel carpiano de un digitador, la pérdida auditiva de un operario de maquinaria ruidosa. Es el resultado de la exposición prolongada a un factor de riesgo. La ley menciona una tabla de enfermedades. Si mi enfermedad no está en esa lista, ¿qué pasa? No. Y este es un punto de protección clave. La tabla es una guía, no una cárcel. Si una enfermedad no está ahí, pero el trabajador puede demostrar con pruebas la relación directa con su trabajo, Tiene que ser reconocida. debe ser reconocida como enfermedad laboral. Esto es fundamental para enfermedades nuevas que puedan surgir con nuevas tecnologías. Ok, entiendo el qué y el quién. Pero, pues, todo esto se sostiene con dinero. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Quién paga la cuenta cuando algo sale mal? Y la ley es muy detallista en esto. Los artículos 5, 6 y 7 son la sala de máquinas financiera. Primero, definen el IBL, el ingreso base de liquidación. La cifra sobre la que se calcula todo. Exacto. Las incapacidades, las pensiones, todo. Y depende. Si fue un accidente, se calcula sobre el promedio de los últimos 6 meses. El lodo corto. Sí, porque el evento fue súbito. Pero si es una enfermedad laboral, que es un proceso largo, se toma un promedio más amplio. El del último año. Es más justo. Y las cotizaciones del día a día, las mensuales. Ahí la regla es simple. Para un trabajador dependiente, el empleador paga el 100%. Es un costo operativo más. Varía según el riesgo, me imagino. Claro, desde un 0.348% para una oficina hasta un 8.7% para minería. Para los contratistas, la responsabilidad es compartida. El contratante afilia, pero el contratista paga su cotización. Salvo si es de alto riesgo. Ahí paga el contratante. Correcto. Ahora, lo más importante es qué pasa si el empleador no paga. El artículo 7 es un muro de contención. Primero, estar en mora no desafilia al trabajador. La cobertura sigue. Eso es un alivio gigante. Total, un error de tu jefe no te puede dejar desprotegido. ¿Y qué le pasa a la empresa morosa? Las consecuencias son durísimas. La empresa en la práctica se convierte en la aseguradora. Tiene que asumir el 100% de los costos. Cirugías, terapias, incapacidades, una posible pensión. Todo. Todo. Y encima, pagarle a la ARL los aportes atrasados con intereses. Y para asegurar el cobro, la ley le da a esa deuda mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso en español sencillo? Que la ARL no necesita un juicio largo para cobrar.
Con el documento de la deuda, puede ir directo a un juez a pedir el embargo de las cuentas o los bienes de la empresa. Es una herramienta de cobro potentísima. O sea que la ley tiene dientes para castigar. Pero, ¿y la prevención? Se supone que la idea era evitar que las cosas pasaran, ¿no? Totalmente. De hecho, el corazón financiero de la ley está en la prevención. Obliga a las ARL a ser inversoras activas en seguridad. El artículo 11 les pone reglas muy claras. Los dice en qué gastar la plata. Sí, con porcentajes fijos. Del total que recaudan, un 5% obligatorio debe ir a actividades básicas. O sea, capacitaciones, asesorar empresas, campañas de vida saludable. Lo básico. Sí, pero además, de lo que queda, deben invertir mínimo otro 10% en programas de mayor calibre. ¿A qué te refieres con mayor calibre? Hablamos de investigación aplicada, de desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica para monitorear la salud de trabajadores expuestos a un químico, por ejemplo, o financiar programas de rehabilitación integral para que un trabajador accidentado pueda volver a ser productivo. Y veo que hay un foco especial en los pequeños. El artículo 10 habla de las micro y pequeñas empresas. Absolutamente. La ley reconoce que no le puedes exigir lo mismo a una multinacional que a un taller con 5 empleados. Ordena a las ARL crear programas específicos para las pymes, que estadísticamente pues son las que tienen más accidentes. Y si un empleador, a pesar de todo, ignora sus obligaciones. El castigo es fuerte. Las sanciones buscan ser disuasorias. El artículo 13 empieza con multas de hasta 500 salarios mínimos. Pero si hay reincidencia, o peor, si hay un accidente mortal por negligencia, Ahí sube. sube hasta 1,000 salarios mínimos. Es una suma que puede quebrar a una empresa mediana. Y no es solo dinero, ¿cierto? No. Puede escalar a la suspensión de actividades o, en casos extremos, al cierre definitivo. Y para que esto se cumpla, se crea una comisión especial de inspectores de trabajo, una especie de fuerza de élite del ministerio dedicada solo a vigilar riesgos laborales. Bueno, entonces, para ir cerrando, si juntamos todas las piezas, el panorama es el de un sistema que busca ser una red sin huecos. Cubre a más gente, define accidente de forma mucho más amplia y le pone un precio altísimo a la negligencia. Esa es la visión. Es el paso de un modelo de compensación, que es como pagar una multa por un daño que ya hiciste, a un modelo de gestión del riesgo, que es invertir para que el daño nunca pase. Crea un ecosistema donde todos tienen un papel. Y el SGSST es la herramienta que articula todo. Sin duda, la ley construye un andamiaje de protección impresionante, casi obsesivo con el detalle. Y eso me deja con una reflexión final. Cuando tienes un marco legal tan exhaustivo que intenta preverlo todo, ¿cómo se equilibra esa complejidad con la agilidad que necesita una pequeña empresa o un trabajador independiente para poder cumplir? Es un buen punto. O sea, ¿un sistema tan detallado siempre garantiza mayor protección o puede, irónicamente, crear barreras burocráticas tan altas que terminen dejando por fuera a los más vulnerables, a los que no tienen un ejército de abogados para descifrarlo todo?